Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. En cada Santa Misa se renueva de modo incruento el sacrificio de Cristo en la cruz, con todo su valor infinito, por lo que es fuente y causa de nuestra santificación. Realiza, como enseña el padre Antonio Rollo Marín, las 4 finalidades propias: adoración, reparación, petición y acción de gracias. Aunque su valor es infinito, sus efectos se nos aplican solo de acuerdo a nuestras disposiciones interiores. Creo que podemos ejemplificar cada uno de estos 4 fines con el modo concreto en el que celebrábamos la misa en Alepo y en cómo participaban nuestros fieles. El primer fin de la Santa Misa es de adoración, es decir, que rinde a Dios una adoración absolutamente digna de Él, rigurosamente infinita. Con ella le damos a Dios todo el honor que se le debe en reconocimiento de su soberana grandeza y supremo dominio. Cada vez que levantaba los brazos delante del pequeño altar de nuestra iglesia y de las capillas repartidas por Alepo, adorábamos a Dios con la oración por excelencia, aquella que Él mismo instituyó el Jueves Santo. Los fieles miraban atentamente al sacerdote, y sus ojos brillaban sobre todo cuando se alzaba la Santísima Hostia y el cáliz de la Pasión después de las palabras de la consagración. Eran momentos inolvidables, sobre todo porque se ofrecía a Dios mediante Cristo víctima para que el buen Padre de Dios fuese glorificado. Pero no nos confundamos, esta adoración no era siempre cosa fácil. Muchas veces celebré la misa con los bombardeos de fondo que se veían desde el gran ventanal que quedaba a un costado del altar. Para los fieles allí presentes, aquel lugar en llamas tenía una importancia particular que hacía más dura esa visión catastrófica, ya que era el barrio cristiano cerca de la catedral que veían ser atacado mientras ellos estaban allí delante del altar. Hubo momentos en que todo se remecía y los fieles, algo asustados, miraban para saber si tenían que refugiarse o continuar en la misa. Otras veces el sonido de las oraciones era prácticamente apagado por los fuertes tiroteos y enfrentamientos que se producían cerca de nuestra iglesia. No pocas veces yo mismo me apoyé en su firmeza y entereza para sobreponernos a tan terribles acontecimientos al momento de la misa. Hubo días en que la casulla blanca contrastaba mucho con las densas nubes de humo negro y fuego del fondo del paisaje devastado después de un bombardeo. Pero los fieles seguían allí, dando a Dios gloria. Porque en retorno de esta incomparable glorificación, dice el padre Rollo Marín, Dios se inclina amorosamente a sus criaturas. De ahí procede el inmenso valor de santificación que encierra para nosotros el santo sacrificio del altar. Qué tesoro el de la Santa Misa. Y pensar que muchos cristianos, la mayor parte de las personas devotas, no han caído todavía en la cuenta de ello. ¿Cuántos son los católicos que hacen de este acto de adoración una fiesta mundana o sensiblera, en donde les importa más sentirse bien, experimentar emociones, o sencillamente la convierten en una cuestión social, una comida de club de amigos, o en un espectáculo que debe ser novedoso y atrayente, haciendo de la misa un circo, cuyo payaso principal es el mismo sacerdote? El segundo fin de la misa es de reparación, es decir, que se realiza para reparar las ofensas que de nosotros ha recibido Dios.
Con ella ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo, con toda su eficacia redentora. Está la tierra inundada por el pecado. La impiedad e inmoralidad no perdonan cosa alguna. ¿Por qué no nos castiga Dios? Porque cada día, cada hora, el Hijo de Dios inmolado en el altar aplaca la ira de su Padre y desarma su brazo pronto a castigar, como se sabe por una de las apariciones de la Virgen de Fátima a los pequeños pastores. Esto, no obstante, merced a la virtud reconciliadora de la misa, se anegan en el mar de la misericordia divina todos los pecados. Muy presente tenían este fin reparador nuestros fieles de Alepo. Muchas misas se ofrecían para pedir a Dios perdón por los graves crímenes que continuamente se cometían en esta horrenda primavera de muerte. Éramos conscientes de que el rastro satánico se mostraba cada vez más patente en la modalidad de las atrocidades que se cometían. El asesino que se ensañaba con una víctima, cortándole la cabeza o crucificándola, destrozando su cuerpo a pedazos, sepultándola viva, en realidad quería ir más allá de estas acciones. Cuando su mano criminal se alzaba contra un ser humano, pretendía con ello asesinar a Dios. Por lo tanto, nada puede hacerse más eficaz para obtener de Dios el perdón de estos pecados tan graves y la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención el santo sacrificio de la misa, rogando al mismo tiempo al Señor que quite del corazón del pecador los obstáculos para la obtención infalible de esa gracia. Cuán importante es entonces celebrar o participar de la misa con un corazón contrito que pida la gracia del perdón para sí mismo y para otros. Pero lamentablemente esto también se ha echado por tierra. ¿Cuántos católicos llegan a la misa sin ninguna disposición de arrepentimiento, con la cabeza en tantas otras cosas, que la viven con una superficialidad escandalosa? ¿Cómo cambiarían las cosas si fueran conscientes de que en cada Eucaristía suben al Calvario a suplicarle a Cristo crucificado por el perdón de sus pecados? Se acabarían los aplausos tontos y cantitos rítmicos y melosos. Se terminarían también las ropas insolentes y las conversaciones vanas dentro de la iglesia, porque estamos todos allí suplicantes ante el Cristo crucificado. El tercer fin es pedir. Somos los limosneros de Dios. Nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente luz, fortaleza, consuelo. Todo esto lo encontramos en la Santa Misa. Allí está en efecto aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venid a mí los que sufrís, y yo os aliviaré. Si alguno viene a mí, no lo rechazaré. Nuestros fieles de Alepo llenaban el altar con sus pensamientos suplicantes. Había tanto que pedir al Padre de las misericordias. Me llamaba mucho la atención que los hombres, ya maduros, padres de familia y esforzados trabajadores, cantaran a todo pulmón para pedir a Dios por la paz, por alimento y la seguridad de sus familias. Muchas veces esos cantos los hacían con los ojos húmedos y enrojecidos. Y cuántas veces también, especialmente con los jóvenes, celebramos misas para pedir por la paz y por la valentía al momento del martirio y de dar firme testimonio público de la fe en Jesucristo. Pero no había que inventar las peticiones, como lo hacen los superficiales y mundanos, en una especie de show de la retórica, la charlatanería y la vana innovación. Ya está todo escrito y probado en las oraciones tradicionales de la misa. Había que ser humilde y unir las propias súplicas a estas oraciones cargadas de sentido y eficacia.
Los fieles de Alepo sabían que Dios concede sus gracias a quien pide con un corazón sincero y humilde. Y por último, el cuarto fin es de acción de gracias, ya que los inmensos beneficios de orden natural y sobrenatural que hemos recibido de Dios nos han hecho contraer para con Él una deuda infinita de gratitud. La eternidad entera resultaría impotente para saldar esa deuda si no contáramos con otros medios. Por la misa ofrecemos al Padre un sacrificio de acción de gracias que supera nuestra deuda, rebasándola infinitamente, porque es el mismo Cristo quien se inmola por nosotros y en nuestro lugar da gracias a Dios por sus inmensos beneficios. Y a la vez es una fuente de nuevas gracias porque al bienhechor le gusta ser correspondido. A Cristo, en efecto, le dábamos gracias cada día por tantas bendiciones y milagros. Era común escuchar a los fieles de Alepo decir Nushkur Allah, es decir, gracias a Dios, aun cuando habían narrado o sufrido en carne propia episodios de particular dureza, horror y dolor. Sobre todo, le agradecían a Dios por la solidaridad que suscitaba entre las mismas víctimas. Por ejemplo, las acciones de caridad emprendidas por los jóvenes en favor de los aún más necesitados. Agradecían también por la fortaleza delante del martirio y por el testimonio de tantos que habían sido fieles a Cristo hasta la muerte y que era causa de tanto orgullo para este pueblo heroico. Y le agradecieron infinitamente al Padre por el Hijo Santísimo, escondido bajo las especies de pan y vino, cuando la guerra empezó a acabarse, o al menos a declinar su poder destructivo, aquel 12 de diciembre del 2016, Día de la Virgen de Guadalupe. Si pudiéramos vivir diariamente las consecuencias de esta acción de gracias, por excelencia, la Eucaristía, cuántos corazones se reconfortarían en los momentos de mayor sufrimiento. Cuántas almas ateas volverían a Dios al reconocer todos los beneficios por él recibidos. Cuánto más nos bendeciría el Padre si viera a sus hijos darle las gracias por todo lo que tienen. Querido amigo, dispone tu alma para cada Santa Misa. Únete a la víctima crucificada para nuestra salvación y a la Madre Santísima Dolorosa que está al pie del altar. Repite en tu interior las palabras de la imitación de Cristo. A ti vengo, Señor, para disfrutar de tu don sagrado y regocijarme en tu santo convite, que en tu dulzura preparaste, Dios mío, para el pobre. En ti está cuanto puedo y debo desear. Tú eres mi salud y redención, mi esperanza y fortaleza, mi honor y mi gloria. Alegra, pues, hoy el alma de tu siervo, porque a ti, Jesús mío, he levantado mi espíritu. Que Dios te bendiga mucho.